Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Pon tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos estar reunidos desde nuestros hogares para escuchar el mensaje que tú has puesto en el corazón de tu Hijo, de tu siervo, Señor, el cual nos transmitirá hoy como alimento para este rebaño. Padre, alienta nuestros corazones, que estemos más unidos cada vez. Aumenta nuestra fe, Señor, creyendo que todo esto tiene un propósito. Padre, unge los labios de este siervo maravilloso que tú has puesto delante de este púlpito para que transmita el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, y nosotros hacer lo propio, Señor, ponerlo en pie, practicarlo y demostrar al mundo que hay fe y hay esperanza si uno cree en Cristo Jesús, Salvador y Redentor de este mundo. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas, sabiendo que tú nos has escuchado, Señor. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo y una bendición estar en la casa de Dios. Esta mediodía o esta mañana vamos a reflexionar sobre una porción de la carta de los Filipenses. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala en Filipenses 2, del versículo 12 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios,
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación, en libre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una de las cosas maravillosas de la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses es que allí uno puede encontrar que él se preocupaba aquí en el pasaje por 4 cosas de los miembros de esa congregación. Y uno puede ver en esas cosas que Dios le inspiró a Pablo, que él no solamente era un excelente misionero, uno de los mejores, yo creo el mejor misionero que ha habido en todos los tiempos, sino que también era un gran pastor que se preocupaba por los miembros de la iglesia y que pensaba en ellos y anhelaba al menos 4 cosas que queremos comentar hoy, que son 4 cosas importantes que a Pablo le preocupaban y que deben preocuparnos también nosotros para tenerlo. Dice la palabra allí en versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una de las cosas que le preocupaba a San Pablo es que la iglesia, los miembros de la iglesia estuvieran siempre preocupados en su salvación. Ocupaos es una orden, no es una invitación nada más, es una orden que demuestra la seriedad de la salvación que debemos tener. También significa el estar ocupados, nos evita 2 peligros. Un peligro, la ociosidad que siempre conduce a problemas, y el descuido, o sea, la negligencia que también conduce a problemas. Un ejemplo de cómo uno puede perjudicarse por medio de la ociosidad es el caso del rey David, y yo quisiera leerles ahí lo que pasó con el rey David por estar de ocioso. Fíjense lo que dice la Escritura en la segunda carta de Samuel, versículo 11 del 1 en adelante, dice: y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a su tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue. Cuando Joab salió de la ciudad, puso a Urías en el lugar donde se sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad,
pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab a hacer saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, el rey comenzará a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le diréis: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había dicho. Y dijo el mensajero a David: prevalecerán contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Empero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora al otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías Heteo que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Uno de los ejemplos que pasa cuando uno está en la ociosidad es que pasan pecados terribles como lo que pasó con David. Dice que el ejército que David mandó a la batalla, todos estaban peleando, pero David estaba acostado en su cama. Y dice que en la tarde, yo creo ya casi al atardecer, salió al techo de su casa a pasear, y cuando estaba paseando dice que vio una mujer muy, muy hermosa, y entonces le interesó y le mandó a preguntar quién era. Y le dijeron: es Betsabé. Entonces le dijo que la trajeron con él, durmió con ella, tuvo relaciones con ella, y dice que ella se fue a su casa. Pero después de un tiempo le mandó decir: estoy encinta. Y entonces se preocupó David, y dice que David mandó decir al jefe de los ejércitos: vete a la batalla y pon a Urías Heteo, el esposo de Betsabé, ponlo mero enfrente de la batalla, y cuando esté bien dura, retire el ejército y deja que lo mate. Y eso fue lo que pasó. Fíjense nomás y luego vino también Urías a la casa y fue al palacio, y David le hizo un regalo y lo mandó a la casa, pero cosa increíble, él no entró a su casa, se quedó, dice, a dormir en las puertas del palacio con los siervos del rey. Y cuando supo David se molestó y le dijo: ¿por qué no te fuiste con tu esposa? Y le dijo: le dijo él, ¿acaso crees que me debo ir cuando mi jefe está peleando, mis amigos están peleando, y yo voy a meterme a la casa a comer y a dormir con mi esposa? Yo no lo haré jamás. Entonces David, viendo el problema, mandó traer al esposo y le dio, y lo mandó después con una carta, escribió una carta al capitán del ejército, y le dijo: qué cosa tan interesante que Urías no abrió la carta, pero se la entregó a su jefe del ejército, y dice allí: ponlo en mero frente de la batalla y déjalo que lo mate. Fíjense qué cosa tan terrible, la ociosidad. Cuando tú y yo estamos ociosos, nuestra vida se convierte en un taller de Satanás. Satanás trabaja, nos impulsa a hacer cosas indebidas, pero dice también el apóstol San Pablo: ocupaos en vuestra salvación. Existen muchas cosas por las cuales tú y yo podemos estar ocupados, y son importantes. Uno, por ejemplo, puede dedicar a tareas altruistas y de beneficencias sociales, filantrópicas. Como ahorita hay varios hermanos de otras iglesias que están yendo a las comunidades donde hay mucha pobreza, y llevan comida, llevan hasta doctores, y llevan ropa para darla. Y es una labor muy bonita, pero no es más importante que la salvación. Hay otros que se pueden también dedicar a actividades culturales y sociales buenas, pero no es lo importante. Sin embargo, ninguna de esas actividades son buenas, no debemos apreciarlas, pero ninguna de esas es más importante que ocuparnos en nuestra salvación. También dice el apóstol San Pablo: ocupaos de vuestra salvación. También sugiere que muchas veces
Hay tendencias que nosotros tenemos que nos hacen que desatendamos la salvación de nuestra vida. Por ejemplo, hay aquellos casos donde atienden los que tienen negocio, atienden y ayudan a otros que tienen negocios, pero descuidan su propio negocio y su negocio cae y se desmorona. Hay otros que se ocupan mucho en ayudar a las familias que tienen problemas y van y pasan tiempo con la familia y todo, pero descuidan su propia familia y la familia se destruye. También hay aquellos médicos que se preocupan tanto por la salud de sus pacientes que se descuidan a ellos mismos y se enferman. Todo eso es importante, pero lo más importante es que debemos tú y yo dedicarnos a nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación. Y dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. No dice allí que nos dediquemos con preocupación o con cuidado, sino que lo hagamos con temor y con temblor, porque es algo muy importante en tu vida y en mi vida, que tengamos temor. Temor es tener respeto a Dios, y temblor cuando uno descuida las cosas que son muy importantes delante de Dios. La otra cosa que dice allí la palabra, dice que a veces cuando no hacemos caso del temor y temblor, hay negligencia y apatía en las cosas importantes de nuestra vida. En una otra preocupación que el apóstol Pablo tenía es que se hagan las cosas con buena disposición. Dice, haced también sin murmuraciones y contiendas todas las cosas. Más adelante en la misma epístola de Filipenses capítulo 4 versículo 2, dice que San Pablo exhorta para que dos mujeres de una iglesia, Evodia y Sintique, se pongan en paz porque tenían problemas serios. Yo creo que estaban en problemas de discusiones y todo, o a veces en tipo de chismes. Y dijo, pónganse en paz y no se hagan las cosas de esa manera. Hay una cosa que es importante, cómo debemos hacer las cosas en la iglesia. Debemos hacerlos con espíritu y con una actitud de servicio a los demás. En muchas cosas, la actitud con que uno hace las cosas en la iglesia es un fuerte hecho de que no estamos bien. Por ejemplo, a veces podemos hacer un regalo que tenemos que hacer por compromiso, no porque sintamos cariño o amor por una persona, pero nos tenemos comprometido y lo damos. Y ese regalo debe ofender a la persona que lo sabe. También hay otro más que a veces ofrecemos ayuda de puro compromiso, no porque de verdad nos interese la actitud de las personas. Tampoco eso es bueno. La murmuración siempre es negativa. A veces dentro de la iglesia hay murmuración y nos ocupamos más en la murmuración que en la salvación de nuestras almas. A veces es una crítica a la murmuración, son chismes que hay entre nosotros y los hermanos. A veces está muy disimulado, se extiende, pero no se dice todo como es la verdad, pero son chismes que perjudican. La murmuración es un ataque disimulado, pero la contienda es un pleito abierto donde se trata de destruir a la otra persona. Entonces, como dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas en la iglesia. No permitamos que surjan contiendas dentro de la iglesia porque no nos ocupamos de nuestra salvación. Otro punto es que dice el apóstol Pablo que debemos no solamente ocupar de nuestra salvación, no solamente hacer las cosas con buena disposición, sino también brillar en el mundo. Dice, un medio de lo cual resplandecer como iluminarse al mundo. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14. También en Mateo 5:16 Jesús dijo, haced lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La responsabilidad de un cristiano como tú y yo es resplandecer y quitar las tinieblas en un mundo como el que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo de veras en momentos muy difíciles. Fíjense que, por ejemplo, tenemos aquí unos datos que la Sociedad Bíblica de México mandó. Dice, actualmente en México, fíjense bien, son asesinados más de 2.800 mujeres. Suceden más de 35,000 asesinatos. 11 millones de hogares albergan un delincuente. Suceden más de 33,000 secuestros. 86% de los hogares sufren violencia emocional. 52% de las mujeres son golpeadas por su cónyuge.
62% de los niños sufren violencia física. 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual. 73% de la población vive insegura. 9 carteles de narcotráfico operan en el territorio nacional. 3 de cada 10 personas son víctimas de la corrupción. 30.6 millones de jóvenes necesitan encontrar su destino. Se ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México es el primer lugar en el mundo en difusión de pornografía infantil. La corrupción ha invadido a todos los niveles y la inseguridad ha afectado a toda la población. Por eso una preocupación del apóstol Pablo es que nosotros brillemos, que quitemos esas tinieblas del mundo y que seamos, como dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La responsabilidad del cristiano no es conformarse a la situación del mundo, sino a manifestar la luz de Jesús, la luz maravillosa de Dios y la luz que debe brillar en nuestras vidas para quitar las tinieblas. La cuarta preocupación del apóstol Pablo, además de que brillemos y que estemos ocupados en nuestra salvación y que hagamos todos con reverencia y devoción, que brillemos en el mundo. La otra preocupación de Pablo dice estar asidos a la palabra de vida. Dice el versículo 16, estar asidos a la palabra de vida. Estar asidos significa estar agarrados de la palabra de Dios, no soltarla jamás, no estar desamparados, sino estar bien apretados y bien ceñidos por la palabra de Dios. Estar asido a la palabra de Dios vida es como encontrarse en el fondo o en medio del mar, y entonces que el barco se cae, entonces necesitamos desesperadamente un salvavidas. Y cuando uno lo encuentra, porque a veces llevan los barcos eso, se agarran, pero no se sueltan. Se agarran porque significa la salvación. También significa estar asido a la palabra de Dios, significa, por ejemplo, cuando hay una serie en la televisión, en el canal Azteca, donde habla sobre, se llama Al Extremo. Y están pasando fotografías o videos de personas que suben a las montañas bien altas y se empiezan a bajar, agarrados de las piedras. Hay un mecate a un lado, por si tienen problemas, y se ha visto que algunos se van a caer y se agarran de la soga y lo sacan. Pero se imaginan que uno no puede agarrar la soga. Es terrible. La otra cosa también, ¿qué le pasa a un piloto, a un aviador, cuando va y de repente hay problemas en el avión y tiene que salirse y se descuida el paracaídas? Se va a morir. Nosotros tenemos que estar agarrados a la palabra de Dios como si estuviéramos en medio del mar y el mar está tremendo. Agarrarnos de la palabra de Dios, que es nuestro salvavidas. Si estamos en las montañas, en los precipicios, también agarrarnos de la soga, que es la palabra de Dios, para no caernos y no morir. Y si vamos en el avión y pasara, también agarrarnos de las cosas que Dios ha puesto allí y las compañías para ser salvos. Así el cristiano tenemos que asirnos de la palabra de Dios. Y es muy importante estas situaciones que el apóstol Pablo menciona. Estar siempre ocupados en la salvación. Podemos estar ocupados en muchas otras cosas y es bueno, pero nunca descuidar, ocuparnos en la salvación que Dios ha dado. La otra cuestión también es hacer las cosas con buena disposición. No hacerlas por compromiso, no hacerlas por quedar bien, hacerlas con la disposición de amar a Dios, de servir a Dios y de ayudar a los demás. La otra preocupación del apóstol Pablo era que los cristianos brillaran en el mundo para quitar las tinieblas en este medio tan terrible en que vivimos. Y hace falta el día de hoy también hoy. Y la otra también que el apóstol Pablo está preocupado, dice, agárrense de la palabra de Dios para que no mueran. No dice allí, pero para que no mueran y se vayan al infierno. Y yo quisiera en esta tarde recordar que debemos estar atentos, debemos estar preocupados en estas 4 cosas que el apóstol Pablo menciona.
agarrarnos con todo nuestro corazón de la palabra y poder entonces brillar en el mundo, estar agarrados de la palabra de Dios, hacer las cosas con buena disposición y estar ocupados en la salvación no solamente de nosotros, sino en la salvación de cada uno de los miembros de nuestra familia, de cada miembro de la iglesia y de todos aquellos que están afuera que tanto necesitan hoy escuchar la palabra. Yo los invito para que no olviden estas 4 preocupaciones que el apóstol Pablo tenía por la iglesia de Filipenses. Estar ocupados en la salvación, hacer todas las cosas en la iglesia con buena disposición y con amor en servicio de Dios y a los demás, brillar en este mundo que tiene tantos problemas con la luz que Dios nos ha dado y estar agarrados de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Estás haciendo tú eso en tu vida diaria? Yo te invito para que lo hagamos y podamos no solamente oír la palabra, sino ponerla por obra y ponerla en práctica, porque es el anhelo de Dios. Y como le dije al principio, uno ve al apóstol Pablo que era un gran misionero, pero era un gran pastor que dice él ahí en las epístolas que pasaba tiempo orando por la iglesia, orando por los miembros, orando por aquellos que le ayudaban a predicar. Tenía gente muy especial, uno que él amaba mucho era Timoteo, su hijo espiritual, y pasaba tiempo. Una vez dijo, recuerdo tus lágrimas, las de Timoteo, no sé qué tipo de lágrimas serían, pero recordaba las lágrimas de Timoteo y su entrega a la iglesia. Yo te invito pues esta mañana, este mediodía, esta tarde, para que hagamos esas 4 cosas importantes, que nos ocupemos en nuestra salvación. No significa que no nos ocupemos en otras cosas que son importantes, pero lo más importante es nuestra salvación. Que hagamos las cosas en la iglesia y en el mundo con buena disposición, no por compromiso, no por quedar bien, sino porque amamos a Dios. La otra, que brillemos en el mundo con toda la luz que Dios nos da. Y la otra preocupación que debemos tener es que estemos siempre asidos a la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que esté pasando aquí dentro, agarrarnos a la palabra de Dios, porque eso nos trae vida, y nos trae vida en abundancia y vida en plenitud. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos amas, porque a través de tu palabra nos enseñas tantas cosas que a veces descuidamos. Y te damos gracias, Padre, por hombres como San Pablo, que entregaron su vida, que dieron su vida para predicar tu palabra y para ganar a muchos para ti. También se ocupaba él no solamente en predicar la palabra a otros, sino en su propia salvación. Alguna vez dijo, en todo y por todo estoy enseñado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por los hermanos y hermanas que están reunidos en su casa, leyendo la palabra, orando, pero también escuchando tu mensaje. Llévanos con tu bendición. Bendice al México, Padre. Bendice al mundo. Bendice a nuestros gobernantes. Bendice a los que están enfermos. Bendice a las familias que han perdido a parte de su familia. Y bendice a cada uno de nosotros y que estemos ocupados en la salvación. Muchas gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na,
a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la